El objeto de esta charla de David Torralba Portilla, que lo conocéis perfectamente, esteponero, naturalista, probablemente uno de los amantes, uno de los grandes amantes de la Sierra de Bermeja. Creímos que era muy interesante el poder dar esa charla por parte de David, primero como gran experto de nuestro entorno natural, pero también porque fue el autor del primer plan de futuro de la Sierra de Bermeja. Aquel plan que él redactó en 1991 y que además contiene una descripción del medio bastante pormenorizada. Aquel plan fue objeto además de una aprobación unánime de la Corporación Municipal en enero de 1992 y curiosamente, como ocurre con todas las buenas cosas, después no se ha llevado a cabo ni una sola de las medidas, de las propuestas que en el plan se contenía por parte y redactado por parte de David Torralba. Nos parecía muy oportuno el que él hablase hoy, sobre todo con la actualidad que desgraciadamente el incendio que ha acaecido en nuestro entorno pues ha puesto, digamos, en actualidad este entorno. Probablemente el único efecto positivo que haya tenido este desastre ecológico ha sido que se ha dado a conocer el valor medioambiental del paraje natural de Sierra de Bermeja, y creíamos que era oportuno el poder hablar sobre este tema, dialogar sobre el pasado, sobre el presente y especialmente sobre el futuro. Y para eso está hoy David Torralba aquí y él tiene la palabra. Bueno, gracias Antonio por la introducción y la presentación. Del libro ya hablaremos porque entra un poco al final del capítulo pasado. Como veo que casi todos sois caras conocidas y que todos más o menos pues conocéis Sierra de Bermeja, voy a hacer una introducción muy pequeñita sobre los valores de Sierra de Bermeja. Yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de que Sierra de Bermeja es única en lo que significa la palabra única, no lo que significa la palabra única en la Costa del Sol, porque como aquí estamos acostumbrados a que todo es único, premium, mega, no sé qué, pues está el término un poco echado a perder, ¿no? Pero único realmente significa que solo hay una en todo el planeta. Y básicamente hay dos circunstancias que la hacen única. Una es estar encuadrada en un contexto climático durante el Holoceno, que es el contexto climático mediterráneo, que no es un contexto climático habitual en el planeta. Los grandes climas del planeta son otros, no son precisamente mediterráneos, son el tropical, el ecuatorial, climas árticos y antárticos, pero en algunos sitios del planeta aparecen unas pequeñas franjas, unas pequeñas manchitas, que la nuestra es la más grande, la del Mediterráneo, por eso decir en otras zonas como en Chile o en California o en Australia o en Sudáfrica, las pequeñas zonas con ese clima reciben también el nombre de clima mediterráneo, que en realidad es una variante del clima tropical. El clima tropical también es un término muy bastardeado, porque cuando pensamos en tropical, pensamos en Miami, en palmeras, en mucha exuberancia florística y demás. Normalmente lo tropical está asociado pues, al desierto del Sáhara, desierto del Gobi, o sea, todas las zonas desérticas del planeta. O sea, lo tropical se caracteriza básicamente por la aridez, mientras que en contraposición la zona templada y sobre todo la zona ecuatorial se caracterizan por una pluviosidad muy abundante. Pero dentro de esa franja tropical, en esas pequeñas zonas que hay raras, que llamamos de clima mediterráneo, bueno, pues tenemos cierta aridez estival, pero bueno, nos dan un margen en invierno y llueve algo. Y hemos podido compilar en las zonas mediterráneas, conjuntar flora propia del clima templado
con floras propias del clima tropical. Con lo cual ya genera de por sí una riqueza enorme a nivel global. O sea, incluso aunque no hubiera peridotitas, el hecho de que Sierra Bermeja, como Sierra Blanca, como las sierras de Algeciras, como Sierra de las Nieves, el hecho de estar en la franja mediterránea y además en la zona de unión de influencia más gorda atlántica, o sea, en el estrecho de Gibraltar, eso ya genera de por sí estar en una zona especialmente biodiversa, una zona especial y que ha traído y que ha llamado la atención de la población humana, y cuando hablo de población humana me refiero a todo el género Homo, o sea, neandertales, etcétera, etcétera, incluso sapiens, pues desde hace muchísimos millones de años. Para colmo, la guinda de Sierra Bermeja es que no es una sierra con una litología común, es una sierra de peridotita, que es una roca habitualmente rara en el planeta. Hay tres tipos de roca usuales en la superficie, que son las rocas ígneas, que bien pueden ser las rocas volcánicas como las que estamos viendo ahora nacer en La Palma, o rocas intrusivas. Luego están las sedimentarias y las metamórficas. Pero dentro de las intrusivas, de las ígneas intrusivas, las más abundantes son los granitos. O sea, es la roca intrusiva, digamos, por excelencia, el granito. Y muy rara vez, porque el granito, digamos, es parte de la parte de abajo de la corteza terrestre que se funde y se encaja en la corteza y tarde o temprano pues termina por erosión apareciendo. Esos son los granitos. Es básicamente la parte de abajo de la corteza fundido por el calor del manto terrestre y que llega a superficie. En cambio, las peridotitas son una porción del manto terrestre que llega a superficie, y eso es muchísimo más raro. O sea, eso es rarísimo. A nivel planetario, bastante raro. Para colmo, las peridotitas de Sierra Bermeja son probablemente las más jóvenes de todo el planeta. O sea, mientras que el resto de peridotitas, la edad mayoritaria o media de los afloramientos de peridotitas que hay en el planeta generalmente es superior a los 600 millones de años, aquí estamos hablando de unas peridotitas de una extensión además bastante considerable, creo que es el segundo afloramiento a nivel mundial, que tienen una edad entre 22 y 25 millones de años. O sea, es que ahora mismo las peridotitas de Sierra Bermeja son la mejor representación del manto terrestre que tenemos sobre la superficie y a nuestra disposición para su estudio. O sea, tiene una importancia científica enorme. El hecho de ser manto conlleva pues ser rocas que tienen un montón de metales, pero una enorme variedad de metales. Y la mayoría de esos metales pues suelen ser bastante tóxicos, con lo cual ofrecen una limitación al crecimiento vegetal. Por eso toda Sierra Bermeja es prácticamente un desierto humano, no hay ninguna población en Sierra Bermeja sobre peridotitas, y las poblaciones que están más cerca a las peridotitas es porque están sobre unos jirones de otro tipo de roca, como el gneiss, los gneisses, o esquistos, como en el caso de Berajaví y Edistán, que permiten la agricultura. Si no, no hay ni una población enclavada en Sierra Bermeja por esas circunstancias. Bueno, vista la importancia de Sierra Bermeja, su unicidad, desde hace... Creo que la plataforma se constituyó, me parece, en el 2007, ¿no? Pero ya veníamos de antes dando caña. En 2007 ya se consiguió formalizar una plataforma amplia solicitando la protección de Sierra Bermeja como parque nacional. ¿Vale? O sea, porque dijimos que, bueno, o pensábamos que esa unicidad tenía que ser adecuadamente conservada.
Bueno, hablando un poco de, como el tema de la conferencia es pasado, presente y futuro, y hecha esta introducción, que yo creo que más o menos todos la sabéis, me gustaría, bueno, hablar un poco de lo que es el pasado, sobre todo el pasado del paisaje vegetal, porque me va a resultar interesante para poder entender después algunas de los factores que han influido, por ejemplo, en el sistema. Y es que en el ámbito europeo y en el ámbito de la cuenca mediterránea, como dije antes, por el hecho de haber atraído desde muy antiguo poblaciones humanas, ha habido una interacción entre humanos y hábitats naturales bastante intensa, hasta el punto de que no podríamos hablar de ecosistemas realmente naturales, sino que hablamos de ecosistemas intervenidos o incluso directamente de agrosistemas. Son formaciones que responden, tanto en su forma como su paisaje, como su composición, a unos usos humanos característicos. En el caso de Sierra Bermeja, por lo que explicaba antes, esos usos no son la agricultura, pero sí que han sido, durante muchísimo tiempo, usos forestales muy variados y sobre todo el pastoreo. O sea, esos han sido los dos grandes usos que se han hecho desde muy antiguo, que han conformado poco a poco el paisaje de Sierra Bermeja. Hay otro elemento también que influye muchísimo en la ecología de Sierra Bermeja, que es el propio fuego. Y que también tenemos demostrado que ha influido desde también muy antiguo en lo que es la ecología de Sierra Bermeja. O sea, los fuegos en Sierra Bermeja no son nuevos, sino que por lo menos sabemos que se vienen produciendo desde hace 8.000 años más. Con lo cual, bueno, toda la flora que hay en Sierra Bermeja, aunque digamos es una muestra pequeña en variedad, por lo que hemos dicho antes, de que las perioditas expulsan a muchas plantas o no dejan que crezcan muchas plantas, pero las plantas que han conseguido crecer en Sierra Bermeja se han adaptado tanto a la litología, o sea, a la toxicidad del suelo, como a una recurrencia de incendios bastante alta. O sea, según un investigador de l'INEA, José Antonio Vega, él estimaba, vistas las clases de edad que quedaban en los pinares maduros en Sierra Bermeja, e incluso examinando el Pinzapar, que el ciclo pírico natural de Sierra Bermeja podría oscilar entre los 30 a 40 años. O sea, sería, para entendernos, que la sierra necesita, o los pinares necesitan quemarse, vamos a decirlo de esta forma, como unas 3 veces cada siglo, para que haya una adecuada renovación en lo que es la masa vegetal en su conjunto. Y también, o sea, pues claro, la pregunta que surge inmediatamente es ¿por qué puede necesitar un pino quemarse? Pues la respuesta que me dio José Antonio Vega directamente es por la toxicidad del suelo. O sea, el pino es capaz de aguantar toxicidad, de acumularla, pero hay veces ya en que cuando falta agua los niveles de cromo, cadmio y muchos otros metales que hay en los tejidos pues ya merman la fortaleza del árbol y hacen que esté presto para eso. Entonces es una forma también de defenderse de la acumulación de metales pesados y favorecer una nueva generación. O sea, su estrategia es permanecer siempre en el terreno, aunque no sea el mismo individuo, pero sí, por ejemplo, sus hijos, sus nietos, etcétera, etcétera. En los últimos años, pues han ido ocurriendo cosas. Por ejemplo, pues llegó el fin del aislamiento, el
fin del boicot a España como país franquista que era, como país fascista, y entonces se tuvo un bloqueo durante toda la primera parte del franquismo, en el cual era muy difícil adquirir petróleo, etcétera, etcétera. Eso se rompe al final en el 58, empezando en los 60, que llamamos los años del desarrollismo, y a partir de ahí es cuando empezamos a tener gas en los hogares para cocinar, empieza a haber coches, empieza a haber disolventes provenientes del petróleo, etcétera, etcétera. Ahí cambia nuestra economía y los usos del bosque, los usos de nuestra Sierra de Bermeja, que básicamente nos proveían pues de leña y de carbones para cocinar y para calentarnos en invierno, de disolventes, como por ejemplo la trementina extraída de la resina, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos usos que tenían se van volviendo obsoletos y no rentables y dejan de hacerse. Para colmo, después entramos en la Unión Europea, que bueno, no sé quién la negoció, digamos de la gente a nivel técnico, los políticos sí, pero está claro que vendieron nuestro sector primario. A partir de ahí, a partir de entrar en la Unión Europea y de tener que asumir la PAC, pues la cabaña ganadera, la inmensa cabaña ganadera que soportaba Sierra de Bermeja, va desapareciendo paulatinamente, porque deja también de ser rentable. Y también porque se meten una serie de legislaciones que son de imposible cumplimiento para economías casi de subsistencia. Entonces, ahí perdimos, en los años 80, 90, incluso finales de, principios de este siglo, hemos ido perdiendo casi toda la cabaña ganadera. Creo que en la cara sur, aquí en Estepona, pueden quedar 2 cabreros, bueno, 2 ganaderos, uno de cabra y otro de oveja. Quedan otros en Casares que yo conozca, pero no pastorea por Sierra Bermeja, y queda otro Jurí. O sea, y estábamos hablando de que antes los ganaderos fueran un colectivo importante en todos los municipios de Sierra Bermeja. Ahora prácticamente es anecdótico. Ese abandono, o sea, esa pérdida de los usos tradicionales, que era lo que se pretendía rescatar con este libro, o sea, se pretendía, yo sé que fue una apuesta muy arriesgada, porque lo que se pretendía era, utilizando la poca normativa que había planificadora en aquel tiempo, que era la planificación urbanística, intentar insertar en la planificación urbanística alguna serie de medidas que también fueran planificación territorial y una forma de hacerse responsable del terreno, de su cuidado y de su gestión, en definitiva. Por parte, si no era rentable, o sea, ya no se lo podíamos encargar al sector privado, pero hacernos responsables por parte del sector público o buscar formas en las que el sector público pudiera socorrer al sector privado. ¿Vale? Esa era la idea principal. O sea, mantener los usos que dan forma y que son indispensables para que los bosques en Sierra Bermeja pues tengan un equilibrio. Totalmente al contrario de nuestra propuesta, lo que se hizo fue importar pues una serie de manejos de conservación más centroeuropeos que mediterráneos, y de hecho, bueno, pues después de los estudios de ignicidad que estuvo haciendo José Antonio Vega y que dejaron claro que había 2 pinares en Sierra Bermeja muy distintos, el pinar mesomediterráneo, que necesitaba estar totalmente cerrado para captar las nubes, convertirse en una esponja y ser algo permanentemente húmedo que no ardiera, y el pinar, digamos, termomediterráneo o pinar más bajo, que ya naturalmente tiende a una forma más sabaniforme, no forma bosques tan cerrados, sino que se va abriendo, precisamente también para defenderse de los incendios que no quiere que ocurran, ¿no? O sea, va
las copas ya no se pegan tanto unas a otras, es una zona un poco más amplia, más seca y más adaptada a esa termicidad. Sin embargo, pues bueno, pues llegan los modelos alemanes, pues son así, son modelos alemanes de ingeniería de monte, y nos llenan toda la sierra de unos cortafuegos que, bueno, ellos dicen, no, con 50 metros está bien. Todo el que ha estado en un incendio en Sierra Bermeja sabe que 50 metros en Sierra Bermeja no es nada, ni 100, ni 300, o sea que no. Que lo único que han conseguido es que en muchas zonas que estaban tan cerradas, que no podían arder simplemente porque, bueno, el fuego todos lo sabéis, ¿no? Es calor, combustible y comburente. Si no hay aire, si no hay oxígeno, el fuego se apaga. La principal virtud que tenían muchas de nuestras cañadas, sobre todo de la zona alta, de la zona de cumbre, sobre todo la zona de los Reales, pero también en otras zonas, en la Sierra Palmitera y en la Sierra del Real, es que cuando poseen una formación de pinar cerrado, con un sotobosque densísimo, con un estrato lianoide además que va cerrando también el espacio, la distancia que hay entre la máxima altura del sotobosque y las copas de los pinos, que se llaman además pinos coronados porque son un tronco muy alto y luego solo unas ramitas arriba. Todo ese espacio se va macizando de vegetación y se convierte literalmente en una esponja para las nubes. Y eso ha sido lo que ha venido salvaguardando a los pinzapares, por ejemplo, que están refugiados precisamente en esa zona, y a muchos pinares en otros muchísimos grandes incendios que ha tenido Sierra Bermeja. O sea, es su forma natural de defensa. Pasamos al presente. ¿Qué es entonces lo que ha pasado en este incendio? Pues en este incendio tenemos un factor importante, ha sido el abandono desde los años 60-70 que ha venido sufriendo la sierra paulatinamente, que le ha quitado una serie de usos que le dan un equilibrio a todo el sistema. Por otro lado, tenemos pues una mayor accesibilidad a la sierra, con lo cual hay una mayor oportunidad para que haya incendios, por lo cual los incendios se vuelven más recurrentes y arden con más frecuencia en la misma zona. O sea, de hecho, podemos ver cierto patrón en los incendios, o por lo menos en la aparición de incendios, pues conforme se van abriendo carriles, se va consolidando la carretera y demás, porque se utilizan precisamente estos viarios para meter fuego y después salir corriendo. Entonces esa mayor accesibilidad de la sierra pues también supone una mayor frecuencia de incendios. Y aparte también podríamos comentar pues, bueno, que hay una insuficiente protección legal. Nuestra sierra es zona de especial conservación, pero no se ha redactado ningún planeamiento, ni se ha dotado en los presupuestos de la Junta ni del Estado para que esa conservación sea realmente efectiva. Según la Directiva de Hábitat, debería la Junta de Andalucía proceder a incorporar cada CEP y cada cepa en sus propias figuras de protección para que así entren a tener, digamos, un espacio en los presupuestos generales de la comunidad autónoma. ¿Vale? También somos reserva de la biosfera, que también conlleva otra serie de protecciones, pero que tampoco conlleva ni dotación económica ni un proceso participativo de la población en definir qué usos sí, qué usos no, o simplemente te cae una legislación encima que te dice no puedes hacer esto y punto. Eso ha generado pues todavía menos usos del monte. O sea, si ya lo teníamos difícil para que el monte tuviera uso, pues todavía las protecciones han generado más dificultad para mantener los pocos usos que quedaban, y aparte un rechazo
en buena parte de la población hacia la conservación de lo que es el espacio serrano. Simplemente porque sienten, porque ya lo han vivido, de que no van a tener oportunidad nada más que de acatar nuevas leyes que les prohíben hacer cosas. Y entonces, bueno, en una reunión que tuvimos hace poco en Jublique, decía un granjero, agricultor y ganadero, dice, yo es que estoy haciendo ilegalidades desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto por la noche. Porque claro, o sea, el modo tradicional de vida de nuestros pueblos, o el modo tradicional de vida de nuestros campesinos y nuestros ganaderos, hoy por hoy, es triste decirlo, pero es ilegal. O sea, es así. O sea, realmente es así. O sea, es muy jodido. O sea, para la mayoría de la gente, o te conviertes en un industrial y haces una fortísima inversión que no está al alcance de cualquiera, o no puedes entrar en el sector primario. O sea, el sector primario artesano, que es del que se nutría básicamente toda la serranía de Ronda y del que dependían nuestros ecosistemas, porque eran pequeños ganaderos, pequeños forestales, o sea, eran toda gente pequeña. Todo eso ha sido literalmente prohibido. Ahora tienes que ser una gran empresa. Entonces, en vez de ganar dinero con las cabras, no puedes tener 30 cabras, como por ejemplo puede tener un francés, que le saca muchísimo dinero a 30 cabras. No. Aquí con 300 te mueres de hambre. Para poder ganar dinero tienes que tener 600. Entonces, estamos viendo que bueno, hay muchos condicionantes que parecen no tienen nada que ver, pero que van llevando poco a poco a lo que ha pasado. Que es que, bueno, la sierra queda totalmente abandonada, la gente no está a favor de más protecciones, al final se generan unas condiciones idóneas para que salga bien. Me gustaría hablar también un poco de lo que es el incendio en sí. Por ejemplo, lo que son lo que ha sido el operativo de extinción. A todos los que nos ha dolido ver arder Sierra Bermeja, pues yo creo que en un momento dado hemos dicho pestes sobre pues la organización, esto es un desastre, etcétera, etcétera, etcétera. La madre que parió el Infoca, luego como todo está politizado, pues la culpa es del PP, la culpa es del PSOE, o sea, yo creo que eso ha sido el ruido de fondo de este incendio, además un ruido absurdo, entre otras cosas porque, bueno, intervienen muchísimos más factores que solo eso, ¿no? Pero hay que decir, bueno, que la legislación está como está, la normativa es la que es, los protocolos son los que son, y si nos ceñimos a los protocolos se han cumplido escrupulosamente. O sea, quiero decir, tanto el Infoca como los bomberos, tanto los del consorcio de Málaga como los del consorcio de Cádiz, la UNE, cada uno ha cumplido el protocolo que se le asigna. Y lo han hecho de una forma profesional y yo diría que conociendo el paño, o sea, conociendo los protocolos que tienen, lo han hecho a nivel excelente. ¿Por qué entonces tenemos este desastre? ¿O por qué en Ávila, un mes antes, ha ardido también una cantidad de terreno similar? Y fue otro desastre. ¿Por qué ahora mismo los incendios son cada vez más desastres? Bueno, entiendo que habría que empezar a plantearse si todo ese fraccionamiento que tenemos por autonomía, o sea, fraccionamiento de competencias por autonomía, por tipo de bombero, etcétera, pues van a resultar útiles en unos incendios que van a ser totalmente nuevos porque entramos en otro contexto climático. Quiero decir, en Francia, vuelvo a poner a Francia como ejemplo, pero en Francia uno es pompier y no hay pompier forestier y pompier urbano. O sea, los bomberos son profesionales. No tienen, como por ejemplo el Infoca,
casi 2/3 de la plantilla temporales para el verano, sino que su plantilla es más o menos permanente y saben actuar tanto en medio de París, si se quema Notre Dame, como en cualquier zona forestal. O sea, son profesionales. Y tienen un mando único, jerarquizado, pero un mando único. Nosotros no tenemos eso. O sea, si hay un incendio forestal, las competencias son del Infoca, se asigna un jefe de extinción para el operativo y esa persona tiene que asumir la responsabilidad de todo lo que ocurra en el incendio. O sea, hasta el punto de cosas absurdas como, por ejemplo, si la policía local de Estepona no cumple lo que debe y deja pasar, pongamos por ejemplo, como tengo aquí a Ismael que es fotógrafo, y dejan pasar a un puñado de fotógrafos locos que quieren hacer la mejor foto del incendio posible y se queman y mueren, el que tiene que responder no va a ser la policía local en primer momento. El que responde inicialmente es el jefe del operativo, del Infoca, porque es un incendio forestal. Entonces es muy habitual que, por ejemplo, en este incendio los primeros que acudieron fueron los bomberos de Estepona, pero no intervinieron. Intervinieron porque esperaban órdenes del Infoca y cuando llegaron las órdenes del Infoca fueron: no intervengáis porque sois dos, se cuenta con la brinca del Algatocín, que son otros dos, y el fuego ya necesita aquí 500, o sea, y no podemos juntar a la gente que necesitamos para hacer frente al incendio pues en menos de una hora. O sea, se activó inmediatamente todo el dispositivo, pero claro, como el dispositivo está distribuido por todas las provincias y esos pueblos, pues mientras llega, pues ya el fuego se va ¿vale? A partir de ahí, habría que hablar de una cosa que ahora se comenta mucho, que es los incendios de sexta generación. Los incendios de sexta generación que es una clasificación que hacen los propios bomberos. Quiero decir, esto no es la escala Richter de terremotos. Quiero decir, en la que 1 significa que casi no se nota y 7 que se derrumba todo. O sea, no es una escala de gravedad, sino es una escala, unas definiciones que ellos utilizan por conflictividad a la hora de montar el operativo. ¿Vale? Por ejemplo, un incendio de quinta generación es un incendio en el que tienen que hacer frente a una zona boscosa llena de urbanizaciones. O sea, tienen que compatibilizar la defensa, la evacuación de la zona urbanizada con la defensa de lo que son las propias urbanizaciones, compatibilizarlo con las técnicas y los medios de extinción de un incendio forestal. ¿Eso qué significa? Pues significa que tú tienes que mapear el incendio de tal manera que, por ejemplo, tú no puedes echar un hidroavión sobre una urbanización porque te la hundes. ¿Vale? Solamente tienes una serie de zonas. Entonces, eso es lo que significa un incendio de quinta generación. Siguiente clasificación que tenemos es incendio de sexta generación. Bueno, pues incendio de sexta generación se define básicamente por 3 cosas. Porque es largamente inatacable durante su estadio inicial, o sea, no hay por dónde meterle mano desde que empieza hasta que llega un momento en el que sí se le puede meter mano. Genera pirocúmulos visibles, y de hecho tuvimos pirocúmulos en este incendio el jueves, el viernes y el sábado, que yo sepa. Y la depresión o la alteración climática que generan es detectable por satélite. O sea, todo incendio genera su propio clima, lo que pasa es que, bueno, es tan pequeño, o son tan pequeños esas alteraciones que, digamos, con la escala de satélite, pues no se aprecian, son pequeñas perturbaciones que ni se ven. Sin embargo, en este incendio sí que tuvimos 2 grandes depresiones, una en la Solana y otra en la Umbría, claramente identificadas por el satélite, que fueron las que
convirtieron el poniente en levante y después convirtieron el levante en poniente, y hubo viento norte y hubo viento sur y tuvimos toda la serie de vientos simplemente porque ya estaba el propio incendio generando una perturbación climática de tamaño suficiente como para poder ser vista, para poder ser apreciada y detectada por nosotros. O sea, eso ya estamos hablando de unas magnitudes de incendio muy grandes y que se debate actualmente si eso corresponde al cambio climático. ¿Por qué? Porque esas cosas no las hemos visto antes. O sea, antes hemos tenido incendios inmensos, inmensísimos. O sea, este no es el primer, y por ejemplo está aquí Javier Matos, que tiene un artículo fantástico sobre la historia de los incendios forestales en Sierra Bermeja. O sea, hemos tenido incendios tan grandes como este, incluso más grandes. Sin embargo, no ha ardido el monte igual. Y podríamos, por ejemplo, agarrarnos al tema que hemos hablado antes del abandono. Pues muy bien, digo, podemos agarrarnos al abandono. Es cierto que hay un abandono, es muy cierto. Pero los montes de Oregón no están abandonados, o sea, tienen exactamente la misma gestión que han tenido desde que llegaron los colonos allí. O sea, tablas a matarrasa, pum pum, papá, madera para construir en toda América. Los montes de California exactamente igual, los montes de Nevada exactamente lo mismo. Y donde primero aparecen los incendios de sexta generación es allí. Y son bosques que no han perdido su uso. O sea, siguen conservando el mismo uso. Un uso que se instaura en el siglo XIX y que se ha mantenido prácticamente igual hasta la actualidad. Bueno, se sigue manteniendo igual hasta la actualidad porque ya son zonas de las grandes... son las montañas rocosas donde ya no se puede operar con maquinaria pesada, ¿verdad? Pues como toda la vida, o sea, antes eran con dos tíos con una sierra de hoja a mano y ahora son con motosierras gigantes, pero sigue siendo un trabajo básicamente manual. Y la gestión sigue siendo básicamente la misma. En Australia tenemos que las zonas que han salido ardiendo y que han provocado incendios de sexta generación con unos pirocúmulos terribles son también zonas gestionadas desde antiguo con el mismo modelo. No ha cambiado el modelo de gestión. Con lo cual, cuando empezamos a hablar de que qué está pasando, hay un factor más que tenemos que contemplar y que se nos está escapando. No es solo el abandono. El abandono ha contribuido efectivamente a pues generar un gran incendio y sobre todo a perder mucho dinero y a que el ecosistema se deteriore pues durante el último medio siglo. Pero está pasando algo más. Y aquí viene mi aportación como naturalista, que ha estado a pie de cañón, pues menos el domingo, pues el resto de días que estuve en incendio. Es la primera vez que veo arder a Sierra Bermeja así. O sea, lo normal en un incendio en Sierra Bermeja es que son incendios rápidos, incendios muy dinámicos, donde digamos el protagonismo lo llevan los pinares, son los pinos a los que tú ves arder, se inflaman las copas, el fuego corre por las copas, todas las piñas que sueltan los pinos hacen que, bueno, que también sea un fuego combinado de copas y que después venga un fuego de suelo que vaya quemando por debajo, pero son fuegos muy dinámicos, muy rápidos, que corren mucho, que no suelen revocar. Este, por ejemplo, ha sido un incendio en el que hay zonas donde se han quemado 3 veces. O sea, pasó el incendio de poniente, cambia el viento y arde de levante, y luego vuelve a cambiar el viento y vuelve a arder otra vez todo lo que queda. O sea, que ya han llegado a la calcinación, es prácticamente no queda nada, no queda ni tronco muchas veces. O sea, porque se ha requemado. O sea, se ha quemado muchas veces. Pero normalmente en incendio de Sierra Bermeja eso no pasa, sino es un incendio rápido que corre con un frente, amplía muchísimo el frente porque es una zona muy montañosa en la que es muy difícil hacer que el frente sea pequeño, sino simplemente es que desborda y los frentes son unos frentes muy amplios. Pero en este incendio el fuego no ha sido así.
En este incendio ha ardido una zona. Pensábamos que el resto de zonas no estaban ardiendo, o sea, toda la zona de alrededor no estaba ardiendo. Y de buenas a primeras, además es que se oía, y yo creo que los que habéis vivido en Estepona el incendio, pues igual lo recordáis, o sea, en este incendio han sido muy características las explosiones, sobre todo por la noche. En el silencio de la noche se escuchaban explosiones. Hemos tenido, pues eso, de estar ardiendo esta zona, una zona muy concreta, y de buenas a primeras, en segundos, que ardiera todo. Y entonces el fuego ha sido, en vez de un fuego continuo, rápido, ha sido un fuego explosivo, dispersivo y, lo más peligroso de todo, no predecible. No predecible. Que ha sido el gran problema del operativo de extinción. O sea, cada vez que te vas, o sea, cuando hay que meter a gente en un incendio, tienes que jugar con la vida de la gente, procuras tener un modelo predictivo antes y decir, vale, el fuego va a hacer esto, se va a mover hacia el este, puedo colocar a gente aquí y voy cercano al incendio. Sin embargo, si el modelo predictivo te decía que se iba a mover en esa dirección, el fuego hacía exactamente todo lo contrario. A las 2 horas volvías a hacer un nuevo modelo predictivo y decías, no, el fuego, vale, ha hecho esto, bueno, pues ahora, y va a hacer esto. Bueno, hacía todo lo contrario, o sea, no es predictible, con lo cual en un momento dado del operativo hubo que sacar a todo el mundo fuera, porque es que no había zona segura donde poner al personal de tierra, ni siquiera había pasillos seguros para el personal aéreo. O sea, es que hubo un momento en el que tampoco se pudo meter ni helicópteros ni aviones, porque no podíamos, o sea, no se podía asegurar que esos motores iban a tener oxígeno. O sea, porque las nubes de gases que se generaban eran enormes. Gases en las que no había oxígeno, entonces, bueno, pues es que no puedes meter un helicóptero en una zona donde se va a ahogar el motor y el helicóptero va a caer, ¿vale? Entonces, eso sí que ha sido muy distintivo de este incendio y concuerda, por ejemplo, con los incendios de Australia, con los incendios de la costa oeste norteamericana, concuerda con el gran incendio de Portugal, en Portugal, fue un incendio desastroso, incluso concuerda con, en parte, con un incendio en Cataluña de hace unos años, que también fue un incendio bastante peculiar. Yo creo que lo deberían haber categorizado también de sexta generación aquel incendio, ¿vale? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Pues no lo sabemos. Realmente hay propuestas especulativas. En mi opinión, lo que yo he visto es que yo he visto arder de forma distinta a la vegetación. Yo he visto, o sea, antes, en un incendio de Sierra Bermeja normal, ardía el pino, pero los alcornoques, los brezos y los madroños, los durillos y todo eso, pues bueno, chamuscaban las hojas y demás, pero poco más, como que el incendio no iba con ellos. Y en este incendio ha sido totalmente al revés, o sea, parece que el incendio iba con los madroños, con los durillos, con todo eso que han ardido mucho, hasta la calcinación, dejando solamente el agujero en la tierra. Y los pinos, pues no han querido arder, incluso los que veáis fotos del incendio, veréis que la mayoría conservan la cícula cocida en la piña, y que sí, han sufrido todo el calor, la cícula se ha cocido, sigue estando en el árbol, pero el árbol no ha ardido. O sea, y así tenemos bastantes manchas de pinares. Sin embargo, todo el sotobosque que hay por debajo, es que prácticamente no queda nada. No queda nada. O sea, ha ardido hasta la calcinación. Eso es lo observado. Ahora tendremos que ponernos a investigar. De hecho, ya con Andrés Vicente Pérez Latorre, que es profesor de la Universidad de Málaga y botánico, y con Noelia Hidalgo Triana, que también es lo mismo, profesora de la Universidad de Málaga y botánica, pues ya hemos estado comentando de la posibilidad de empezar a medir parámetros fisiológicos de la vegetación en vez de solamente parámetros fenológicos, porque a lo mejor
pues sí, que las plantas estén floreciendo más o menos en la misma época, pues nos está distrayendo de que a lo mejor tienen una serie de problemas fisiológicos o nos está ocultando que a lo mejor tienen una serie de problemas fisiológicos que son mucho menos evidentes, pero que vamos a tener que empezar a medir porque a lo mejor son la razón de por qué estos incendios nuevos son nuevos, o sea, por qué la vegetación está ardiendo de una forma distinta y por qué se llega a ese nivel de desastre, sobre todo a nivel y de impacto, sobre todo en el microclima. O sea, quiero decir, los incendios de sexta generación, los pirocúmulos, son los que los definen. Y aquí tuvimos un pirocúmulo de 6,5 kilómetros de altura, más alto que la llama del volcán de Cumbre Vieja de ahora, en 2 kilómetros. O sea, que imaginaos la potencia que se está desarrollando en este tipo de incendios nuevos. Y es una cosa que tendremos que investigar porque vamos a tener que lidiar con este tipo de incendios totalmente novedosos. Ahora, en cuanto a futuro, pues tenemos un futuro inmediato precioso, que es la regeneración que sufre Sierra Bermeja desde casi el día siguiente. O sea, tenemos una vegetación en Sierra Bermeja tan adaptadísima a los incendios que ya al día siguiente de entrar en una zona quemada, o sea, ya te llovían piñones, empezabas a ver la germinación de lo que es el pasto pirogenético, o sea, que son cúmulo de semillas que hay en el suelo que necesita que le pase un poquito de fuego por lo alto para poder germinar, y es el primer pastizal pionero que surge, cubriendo el suelo. O sea, ya estamos a un mes viendo brotar a madroños, viendo brotar a durillos, viendo incluso cómo están los pinos tirando la cícula parda cocida y viendo cómo tienen las yemas germinales verdes, que eso son promesas de una nueva cícula para la primavera. Y si llueve este invierno, pues tal como va no me anima mucho, pero ya estamos viendo que hay mucho pino que se va a recuperar. O sea, la capacidad de recuperación de la sierra, la verdad es que es fantástica. O sea, está tan acostumbrado al fuego y además a una cadencia de fuego relativamente rápida que se ponen las pilas en regenerarse en cero coma. Eso es la parte, digamos, bonita del futuro. La parte fea del futuro. Pues la parte fea del futuro es que, bueno, que todo esto hay que meterlo también en una serie de contextos. El primer contexto que tenemos que considerar es que, bueno, nos estamos adentrando cada vez más en una crisis energética muy gorda, o sea, eso de que esté asustado por la luz, porque no se asuste, porque para dentro de 3 o 4 años ya verá. Y esa crisis energética nos va a mermar mucho el músculo como sociedad para no solo frenar incendios forestales, sino para investigar, para mantener una economía, para que el medio ambiente siga siendo incluso una prioridad, etcétera, etcétera. Porque el deterioro que va a suponer la crisis energética de la economía global, porque esto es un problema global, aunque vaya por barrios, es decir, hay países que lo pasarán peor, países que lo pasarán algo mejor, pero también dentro de cada país pues habrá una fracción de la población que lo pasará peor y una fracción de la población que lo pasará peor. Pero de todas formas lo va a condicionar todo. Con lo cual, por ejemplo, yo no esperaría mucho a iniciativas maravillosas, soluciones para la conservación así tampoco maravillosas. O sea, hay que seguir reclamando Parque Nacional, pero vamos, desde el minuto 1, desde el incendio, y encima yo sería partidario además de meter más presión y reclamar otras figuras a otras instancias, como por ejemplo la Junta de Andalucía, que es reclamar Parque Natural para lo de la Junta de Andalucía, ¿no? O sea, meter presión, es decir, señores, conservar, aunque sea sobre el papel, vamos a hacer planificación y después ya veremos cómo
como la llevamos a cabo conforme vayamos teniendo menos músculo energético para llevarla a cabo. Pero es, o se hace ahora o no se va a hacer nunca. Eso hay que tenerlo claro. Luego además estamos en una crisis climática que es la que incide, o puede que esté incidiendo en la diferente forma de arder de la vegetación, pero que aparte de todo, bueno, pues es un cambio climático, y cambio climático significa en la práctica cambio de todo. O sea, porque estamos totalmente definidos por el clima. El escenario más probable de los que presenta el IPCC es el escenario A2, se llama así. Si hubiera llegado a tiempo os explicaría cada escenario, y si alguien después en el coloquio quiere preguntar, pues se lo explico. Pero quedaros con que el escenario A2 es el más probable. Aunque ahora mismo estemos en el A1F transicionando hacia el A1B, es posible que lleguemos casi al A2 y entonces las proyecciones que se han hecho de temperatura y demás para diversas especies de flora, pues lo más probable es que se acerquen mucho a los modelos que se han hecho para el A2. En el modelo para el A2, a fin de este siglo, en Sierra Bermeja, no hay condiciones para que sobreviva ninguna de las especies arbóreas que definen el paisaje. Ni el alcornoque en las zonas bajas, ni el Pinus pinastre, ni el pisado. Por lo menos a nivel de bosques. Pueden quedar individuos aislados, refugiados en algún canuto, etc. Pero ya como formación mayoritaria como bosque, para final de este siglo se estima que ya no va a haber condiciones para ello. Eso implica que porque el paisaje que tenemos ahora vaya a desaparecer, debemos plantearnos si merece la pena conservarse la Bermeja o no. Pues para nada. Simplemente estamos cambiando de clima, los paisajes van a cambiar, la vegetación va a cambiar y nos urge conservar más si cabe Sierra Bermeja, precisamente porque va a cambiar mucho su paisaje, pero la población va a seguir dependiendo de los recursos ecosistémicos que sean capaces de proporcionarnos los nuevos ecosistemas que vengan con el cambio climático. Nosotros vamos a necesitar seguir bebiendo, nosotros vamos a necesitar que la vegetación capture agua de las nubes porque vamos a seguir estando en el estrecho de Gibraltar. O sea, vamos a necesitar esa capacidad que tiene la vegetación de atemperar las temperaturas y de conseguir que haya unos climas vivibles y que haya unos rangos de temperatura soportables. O sea, vamos a necesitar todo eso. Entonces, con independencia de hacia donde evolucionen los ecosistemas de Sierra Bermeja, que ya advierto, o sea, decirle a la gente más joven, porque ellos lo verán, nosotros ya no, pero decirle a la gente más joven que a lo mejor de mayores, pues no ven pinares ni pinzapanes en la Bermeja, a lo mejor lo que ven son unos coscojares inmensos, ¿no? Pero, como unos lentiscales inmensos. Pero que bueno, que la vegetación va a cambiar. Lo que hay que pelear es porque venga lo que venga, eso ya depende de la distinta interactuación de cada especie, pues, con el entorno, incluso con nuestros usos y con nuestra gestión del espacio, que eso sí pueda seguir siendo una zona viva que procure beneficios a toda la población. Y bueno, eso sería casi el final de la charla. Solamente, bueno, reincidir en cosas que ya he dicho, como por ejemplo que es, ante este panorama, pues es urgente la protección y la conservación in situ de Sierra Bermeja, o sea, seguir pidiendo Parque Nacional, hacer esfuerzos para que tenga la mayor protección a nivel legal posible, pelear incluso por Parque Natural para el Valle del Genal, las zonas medias de nuestros ríos, en Estepona, etc. Saber intentar lograr una legislación que a estas sierras, que son bastante singulares y bastante frágiles, que permita que la intervención humana sea lo mínimo posible para que la capacidad de adaptación
de la vegetación al cambio climático, digamos que tenga cancha la vegetación, o sea, que no esté condicionada por nuestros usos, sino que las distintas especies que vayan viniendo, porque van a venir nuevas especies y se van a poder aclimatar a la zona, tengan cierta cancha para buscar ese nuevo equilibrio que necesitan. Y para ello necesitamos una legislación clara de decir, bueno, no podemos estar todo el santo día dando por arma en todos los espacios. Y hablo, por ejemplo, de que el monte se ha convertido en el polideportivo que no hay en las ciudades, en el polideportivo, porque se hacen carreras, se hacen a pie, se hace senderismo, se hace carreras con buggies, con bicicletas, con coches, con drones, o sea, es que cada vez hay más invasión del espacio no urbano con usos urbanos. O sea, tarde o temprano hay que poner un límite y decir, vale, digo, porque es que los animales y las plantas y eso necesitan por su tranquilidad, y más en estos tiempos de cambio, en que estamos en plena transición, pues para poder buscar ese nuevo punto de equilibrio que nos va a llevar pues, un tiempecito a todos, a nosotros incluidos. Y ya está. Vale,